Y, si La Mano Peluda nunca fue solo un programa de radio, sino una puerta. Y, si cada vez que alguien relataba su horror frente a un micrófono, algo al otro lado tomaba nota de los nombres, las voces, las direcciones, y esperaba años enteros para regresar por ellos. Esta historia comienza con una cinta encontrada en un puesto de chácharas del Tianguis de la Lagunilla, un cassette de plástico ahumado con la etiqueta raspada y una fecha escrita en tinta corrida. 31 de octubre de 1966. Nadie supo por qué. Cuando la reprodujimos para catalogarla, el estudio entero olió a cabello quemado y a polvo rancio. Nadie supo, hasta que fue tarde, que lo que se escuchaba ahí no era una simple llamada al aire. Era la invocación de una entidad que no había olvidado. En la Ciudad de México de los 90, cuando la noche parecía más larga y el miedo encontraba micrófonos abiertos, La Mano Peluda era un ritual doméstico. Las voces anónimas entraban por las bocinas de plástico. La gente apagaba la luz y dejaba que el presentador guiara su imaginación por callejones sin nombre. En ese contexto, nosotros, un equipo pequeño de documentalistas, preparábamos un especial sobre el impacto cultural de ese fenómeno. Queríamos rescatar grabaciones, entrevistar a llamados testigos y confrontar mitos con documentos. La idea era clara. Memoria oral, nostalgia, el eco de un país que se escuchaba a sí mismo a medianoche. Pero lo que hallamos fue algo más cercano a una trampa. La cinta de la Lagunilla era la primera pieza. Apreté play y la primera voz que salió no fue la del conductor, sino la de un joven que rezumaba ansiedad. Dijo su nombre, Martín, y pidió no dar la colonia, porque ya vinieron a tocar la ventana 2 veces. En el audio, detrás de él, se oían golpes suaves, como si alguien tocara con los nudillos desde el interior de un ropero. El conductor le pidió calma. Martín contó que había encontrado una mano momificada en una bodega abandonada cerca del barrio de Peralvillo. La llevaba envuelta en un paño rojo dentro de una caja. «Se mueve sola», dijo. Se oyeron risas nerviosas del estudio. Martín insistió. «Se arrastra en la noche y deja pelos en el piso. Huele a uña quemada». En ese momento nuestra cabina se llenó del mismo olor. Juraría que el técnico tragó saliva y miró mis dedos para asegurarse de que no los estuviera frotando contra nada. Detuve la reproducción y examinamos el cassette. El plástico tenía marcas como de calor, una ondulación leve que no correspondía al desgaste normal. En una esquina del estuche, atrapado debajo del plástico transparente, se veía un filamento oscuro. Lo sacamos con una navaja. Era un pelo grueso y quebradizo, más parecido a los de un animal que al de una persona. Lo guardamos en una bolsa Ziploc, más por la superstición que por método. El técnico, que llevaba años reviviendo cintas viejas, nos dijo que esa textura en el audio, ese crepitar, no era cinta sucia, era interferencia viva. Reímos. No debimos. Regresamos el cassette a la casetera. Martín describía la mano, negra, con los dedos rígidos pero capaces de cerrar y abrir, con pelos saliendo del dorso como cerdas de cepillo, las uñas amarillentas, demasiado largas. Había encontrado la caja con una veladora apagada y un mensaje pintado con cal. No romper el velo. Él lo había roto. A partir de entonces, la mano lo seguía. «No me deja dormir», decía. Rasca la puerta. Golpea la ventana. Cuando la escucho cerca, mi corazón late como si me estuvieran sosteniendo del pecho. La transmisión se interrumpía por respiraciones. El conductor le aconsejaba buscar ayuda espiritual. Martín lloraba. Luego se escucharon golpes. No en la casa de Martín, sino en el audio mismo, cerca del micrófono. 3, pausa. 3, pausa. 5, como un código. Fue en ese punto cuando empezamos a notar cosas en el estudio. Primero, la temperatura. Descendió con una obediencia de sótano. Después, el vidrio de la cabina mostró un empañe por dentro, como si estuviéramos respirando dentro de un frasco. Y luego, el rastro, un arco de pelusas negras, cortas, como barbas, apareció desde la puerta hasta la consola. El técnico dijo que debía ser el polvo acumulado del aire acondicionado, y se agachó para recogerlo con cinta adhesiva. La cinta quedó cubierta de minúsculos pelos curvos.
Cuando los acercó a la luz, algunos tenían puntas afiladas, rígidas como astillas. Los guardamos también y seguimos. El conductor de la grabación pidió a Martín que describiera el lugar exacto donde halló la caja. Dijo que había sido un callejón detrás de un convento viejo, en un edificio que durante una remodelación había arrojado al contenedor huesos, velas y cuerdas. Esto coincidía con recortes de hemeroteca, hallazgos extraños durante la vorágine de modernizar vecindades y bodegas. Lo perturbador vino después. En el audio, el timbre del departamento de Martín sonó. Él jadeó. No le he dado mi dirección a nadie. Y la voz del conductor se volvió de agua. No abra. Manténgase en línea. Martín colgó. Silencio. Soplidos. 3 minutos de estática y un golpe seco, como si un peso muerto hubiera caído contra el micrófono del teléfono. Luego, nada. La línea cortada. Ese momento quedó fijo en nuestra cabeza como una astilla. Al terminar la cinta, decidimos investigar. Volvimos al tianguis y localizamos a quien nos vendió el cassette. Un señor enjuto con tatuajes viejos. Nos dijo que la cinta había llegado en una caja de mudanza junto con otras, que un hombre de la colonia tabacalera las había vendido por mala suerte. Preguntamos la dirección. Se la doy si prometen no regresar a reclamarme nada, dijo. Aceptamos. Con la dirección en mano, hicimos lo que hacen los tercamente racionales. Cruzamos los datos en el registro público de la propiedad, buscamos notas de periódico, tocamos puertas. En el edificio vivía una mujer mayor que nos confirmó que el joven del 502 había desaparecido en 1996, esa noche de Halloween, cuando todo el edificio olió a pelo quemado. Lo dijo como si repitiera una oración. Nos mostró la puerta del 502, pintada de nuevo, rentada 1000 veces. El pasillo, sin embargo, tenía algo extraño. Marcas a la altura del zócalo, como si uñas hubieran arañado el yeso buscando entrada. Las medimos, paralelas, espaciadas, del ancho de una mano abierta. Nuestros hallazgos comenzaron a adquirir consistencia física. Solicitamos permiso para registrar el pasillo, tomar yeso de las marcas y fotografiar todo. De regreso al estudio, comparamos los surcos con una regla. 4 marcas finas, una más profunda, como si uno de los dedos presionara con mayor fuerza o fuera más pesado. En el microscopio del laboratorio universitario al que teníamos acceso, el polvo de dentro de las raspaduras mostraba pequeñas fibras queratínicas, similares a pelo humano pero no idénticas. Tenían una torsión extraña. El técnico, que solía bromear, evitó mirar por el ocular. Dijo que le apestaban las manos. Se las lavó una y otra vez sin lograr quitarse el olor. Volvimos a la bodega de Peralvillo. Un custodio nos permitió pasar a cambio de una propina. Adentro, cajas apiladas, madera devorada por humedad, santitos sin ojos, veladoras petrificadas. En un rincón, rayado en el muro, el mismo aviso: no romper el velo. Encontramos restos de un paño rojo y, debajo, una forma rectangular más limpia, como la huella de una caja que había estado ahí mucho tiempo. El paño despedía un aroma dulzón, repulsivo. Lo metimos en una bolsa y tomamos fotografías de un círculo de sal, interrumpido por una especie de canal reseco. En el suelo, pelos negros pegados con cera. Algo en esa escena, aún sin movimiento, insinuaba tensión, como si lo que fuera que había estado en medio hubiera dejado su molde en el aire. Al salir, el custodio nos advirtió: esto lo sacó un muchacho hace años. Desde entonces algo rasca aquí todas las noches. No sonaba a amenaza, sonaba a costumbre. Todo comenzó a empeorar de forma casi vulgar. Ruidos en la madrugada en nuestro estudio, el clic de la casetera encendiéndose sola, cintas rebobinadas a la misma parte del relato, el golpe. 3. Pausa. 3. Pausa. 5. El sonido viajó a nuestros departamentos. Empezamos a compartir mensajes nocturnos. ¿Lo escuchaste? Uno a uno, los miembros del equipo desarrollamos pequeñas obsesiones. Yo comencé a trazar a lápiz una mano en hojas de cuaderno, una y otra vez, siempre con un dedo más largo, siempre con pelos naciendo del dorso.
El técnico se arrancó una cutícula hasta sangrar, diciendo que sentía algo pegado ahí. La investigadora más joven empezó a dejar costras de cera frente a su puerta, como si marcara un perímetro. Y más de una vez, en los audios que revisábamos, escuchamos un arrastre, un pequeño constipado de uñas contra cemento. Cuando subíamos el volumen, el arrastre paraba, como si supiera que la buscábamos. Buscando una salida, acudimos a un antropólogo especializado en religiosidad popular. Su dictamen fue inquietante. Desde el siglo XIX circulan relatos de manos cortadas como castigo a ladrones o traidores. Reliquias que, por medio de ritos, servían como amuletos de silenciamiento o venganza. En algunas regiones se hablaba de la mano que no descansa, aquella que por juramento oscuro excava eternamente para volver a su cuerpo o a su enemigo. Si esa caja era un sello, concluyó, abrirla rompió un contrato. Traíamos el paño rojo. Él lo observó con máscara y guantes. Esto huele a resinas funerarias, dijo. Encontró pelos incrustados en la tela, algunos con raíz, otros cortados. Nos pidió que detuviéramos la investigación, pero era demasiado tarde. La noche siguiente, volví solo al estudio para cerrar las carpetas. Encontré la casetera encendida, con el cassette adentro, justo en el minuto del golpe. 3. Pausa. 3. Pausa. 5. La apagué. Algo del tamaño de un gato se deslizó detrás de la mesa de mezclas. Olí el cabello quemado, más intenso que nunca. Llamé al técnico, al antropólogo, a cualquiera. Nadie respondió. Y entonces lo vi. Una sombra más densa en el suelo, como el negativo de una mano abriéndose paso por debajo de la puerta, alisando su perfil contra la luz. Se elevó apenas, y en el borde del marco quedaron 5 marcas finas, húmedas. No salí corriendo. Me quedé helado. La manija de la puerta se agitó. Desde el pasillo, algo golpeó, y los golpes respondieron dentro de la cabina. 3. Pausa. 3. Pausa. 5. Enfrentado al vidrio, noté que el empañe formaba un patrón, como respiraciones contenidas. Y en el centro, escrito con dedo invisible, apareció la palabra «devuélveme». Nos reunimos todos a la mañana siguiente. La investigadora había pasado la noche escuchando uñas rascar bajo su cama. El técnico llegó con los dedos vendados. Se había hecho cortes profundos para sacar lo que sentía dentro. Decidimos devolver la cinta a donde la habíamos encontrado, como si eso restableciera el sello. Volvimos al tianguis. El puesto estaba cerrado, la lona cubierta de pelos pegajosos. Llamamos al número escrito en una caja. Nadie contestó. En la banqueta, una huella de mano negra, grasosa, con un dedo más largo, marcaba el cemento recién puesto. Pedimos ayuda a un sacerdote de la colonia y a una curandera de Tepito. Los dos, sin conocerse, nos dijeron la misma palabra: velo. Debíamos cerrar el velo. La curandera nos dio instrucciones: círculo de sal, velas negras, rezos específicos, el paño rojo abierto en cruz, la cinta encerrada en un frasco de vidrio con tapa de metal, el cabello recogido ardiendo para que regrese por el olor. Lo hicimos en la bodega al atardecer. A mitad del rezo, el aire se volvió viscoso. Las velas proyectaron una sombra que no correspondía a nadie de los presentes. Una mano levantándose desde el suelo, tanteando el borde del círculo de sal como un animal que prueba una cerca eléctrica. Cuando arrojamos el pelo a la llama, el olor fue insoportable, una mezcla de dientes quemados y gasolina. En respuesta, del lado de afuera, un golpe contra el piso, un arrastre furioso, y luego la sensación clara de que algo nos rodeaba, inquieto, buscando la costura para entrar. La curandera gritó que no miráramos abajo. Miré, entonces la vi. No una sombra ni una insinuación, era una mano negra, reseca, con pelos saliéndole como espinas, uñas amarillas, gruesas, algunas partidas, con residuos de tierra bajo ellas. Se arrastraba en movimientos cortos y veloces, impulsándose con los nudillos, como una araña amputada. Alcanzó el borde del círculo y se detuvo. ¿Giró? Juro que giró, como si olfateara. Se posó sobre el paño a través de la línea de sal que, de algún modo, había sido interrumpida por una lágrima. Y entonces todo se vino abajo.
Las velas estallaron, el frasco vibró como una colmena y la puerta se cerró de un golpe. La mano saltó hacia mi pie. Sentí los pelos clavarse como alfileres a través del calcetín y la uña más larga arañó mi tobillo, dejando una línea que empezó a sangrar de inmediato. Grité. La curandera me empujó. Lanzó sal directamente sobre los dedos y la mano retrocedió con un chillido imposible. Una mezcla de viento en tubo y dedos arrastrándose por vidrio. El ritual fue un desastre, pero algo quedó hecho. Metimos la cinta en el frasco, le atornillamos la tapa, envolvimos todo en el paño y lo guardamos en una caja de madera que el antropólogo había traído, tallada con signos que no quise entender. Lo enterramos en el piso de la bodega, reponiendo la sal alrededor. Nadie habló en el camino de regreso. Esa noche, por primera vez en semanas, no oí golpes, ni arrastres, ni uñas. Dormí con la ventana abierta, arrullado por la esperanza de haber cerrado, por fin, la puerta que no debimos abrir. Solo duró 2 días. El técnico no se presentó al tercer día. Fuimos a su departamento. La puerta estaba abierta, las luces encendidas, la casetera sobre la mesa. En el piso, desde la puerta del baño hasta la sala, había un sendero de pelos negros, de esos cortos y rígidos, pegados como si hubieran salido de una piel arrancada. En la bañera, el agua aún tibia tenía una película aceitosa. En el fondo, una forma pálida, sin manos. Vomité. La investigadora se echó a llorar, sin voz. El cuerpo del técnico estaba entero, salvo por las muñecas, donde los huesos asomaban pulidos, sin sangre, como si la carne hubiera sido masticada con paciencia. Las manos no estaban. En el espejo del baño, empañado por el vapor, alguien había escrito con un dedo: «Devuélveme los dedos». Llamamos a la policía, llamamos al sacerdote, llamamos al antropólogo. Nadie devolvió nada. Lo que teníamos, lo que habíamos enterrado, no bastaba. La policía descartó lo insólito. Habló de violencia, de armas blancas, de huida precipitada del agresor. Firmamos declaraciones en las que parecía que no sabíamos nada de nada. Pero nosotros sabíamos. Al salir de la fiscalía, un perro callejero nos siguió 2 cuadras, olfateándonos el calzado. Cuando lo espantamos, dejó en el suelo una tira de pelos negros, como si se hubiera frotado contra algo muy áspero. Esa noche, los golpes regresaron a mi puerta. 3, pausa, 3, pausa, 5. No abrí. Metí la cabeza bajo las cobijas como un niño. Aún así, sentí la presión desde adentro. Ese tirón que conocía de las descripciones de Martín, como si me sostuvieran el corazón con una mano fría y peluda para contar mis latidos. Me presenté en la bodega a medianoche, con pala, con miedo, con la tragedia del técnico pegada en la garganta. La curandera ya estaba ahí, como si supiera que volvería. «No quieren la cinta», dijo. «Quieren compañía». El círculo de sal estaba roto en varios puntos. La caja de madera, abierta desde dentro, mostraba el frasco vacío. El paño rojo estaba hecho jirones, y en los jirones, pegados, pelos más largos, algunos con la raíz semejando una gota de sebo. La curandera me miró con una lástima sin fondo. «La mano encontró la costura», dijo. «Y ahora tiene hambre». No corrí, no recé. Escuché. En la oscuridad, el arrastre iba y venía, nervioso, ensayando caminos. Un crujido detrás de mí me heló los dientes. Sentí algo rozar mis tobillos, lento, deliberado, dejando un picor punzante. Cuando alcé el pie, 5 marcas paralelas ardían rojas, brillantes, como si me hubieran dibujado con alambre caliente. La curandera lanzó un puñado de sal y una gota grande que no supe qué era. El arrastre se detuvo. «¡Vete!», me gritó. «Vete y no vuelvas». No obedecí. Me acerqué al centro de la bodega, a la cicatriz del suelo donde había estado la caja, y hablé en voz alta, porque a veces, en este país, hay que hablarle al horror como se le habla a un vecino rencoroso. «Devuélvelo todo», dije. «La cinta, lo que te quitamos. Devuélvelo y te dejo sola». Una risa me respondió, pero no como risa humana. Un sacudimiento seco, una carcajada de nudillos chocando contra madera. El suelo vibró, se levantó el polvo, y de pronto, de un rincón, cayó algo envuelto en trapo. Al tocar el piso, rodó hacia mis pies. Era la casetera.
Dentro, la cinta, en el minuto exacto del golpe. 3. Pausa. 3. Pausa. 5. La llevé al estudio con manos temblorosas. La investigadora quiso detenerme. Le dije que necesitábamos entender el final. Tal vez ahí se escondía la costura inversa, el punto para cerrar. Puse la cinta. La voz de Martín regresó, ronca, lejana. En la grabación, él no había colgado. Había corrido al baño como el técnico. Porque cuando la mano entra en tu casa, uno corre al agua, al jabón, a los ritos simples. Desde la bañera sollozaba. Decía que la mano no iba sola, que había otras al fondo del pasillo, sigilosas, tanteando la pared. Dijo que en el espejo alguien escribía, «Devuélveme», una y otra vez. El conductor rezaba, impotente. El audio tembló y entonces oímos, con claridad quirúrgica, el desgarro de carne y el golpe de algo duro sobre azulejo. Luego, un silencio sordo, sin aire. Después, la puerta del departamento abriéndose y cerrándose sola. Y el arrastre alejándose por el pasillo, lento, satisfecho. El conductor rompió a llorar. La línea se cortó. El programa pasó a comerciales. La nación se fue a dormir sin saber que, esa noche, una mano había encontrado su camino de regreso al mundo. Tal vez la mano peluda no es solo un relato compartido, ni un fenómeno radiofónico, ni una invención urbana con fines de writing. Tal vez es un fenómeno de repetición, un gesto que, una vez aprendido por la noche, se ejecuta en cada barrio, en cada edificio, en cada estudio donde alguien presiona play. Y ahora que has escuchado, ahora que has leído, tal vez la mano ya sabe tu nombre. Tal vez ya olió tus uñas. Tal vez esta noche, cuando apagues la luz, escucharás el primer golpe, apenas un tanteo, y te preguntarás si viene de la puerta o de abajo de tu cama. 3. Pausa. 3. Pausa. 5. Cuando ocurra, no cometas mi error, no mires hacia abajo, porque si la ves, si alcanzas a ver cómo se alza apenas para probar tu tobillo, ya te habrá reconocido. Y a lo que te reconoce en la oscuridad lo reclama. ¿Estás seguro de que quieres apagar la radio?